Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Amén. Llamados a ser más que vencedores. Amén. Tú y yo, mi hermano y mi hermana, hemos sido llamados por Dios a ser más que vencedores. Gloria a Dios. La iglesia Aleluya. de Jesucristo ha sido y será una iglesia siempre triunfante. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Amén. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor una vez más su bendición, su gracia. Vamos a pedir a Dios que Él nos visite, que continúe con nosotros. Amén. Gloria Padre, te bendecimos. Padre, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias, Señor, porque tú habitas en lo más profundo de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque nuestra vida cambió cuando tú viniste a morar en nosotros. Señor, a ti sea la gloria, porque hemos sido llamados, Señor, a ser triunfadores andantes. Señor, te damos gracias porque tu pueblo irá de triunfo en triunfo. Gracias porque tu pueblo irá de victoria en victoria, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por esta amada iglesia, Señor, que te busca, que te sirve. Gracias por su pastor, sus pastores. Gracias porque ellos, Señor, con gozo te alaban y te exaltan. Gracias, Señor, por tu palabra, palabra de vida y palabra de bendición. Bendícela, Señor, en nuestros corazones. Bendícela, Señor, en nuestra alma. Y permite, Señor, que podamos regocijarnos en ti. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, ninguna nación en esta tierra ha tenido el privilegio de ser llamada más que vencedora. Ninguna tribu, ninguna nación, ningún país, ningún pueblo ha tenido la bendición de poderse decir de ellos que son triunfadores andantes o que serán vencedores por siempre. Pero cuando usted analiza la palabra y cuando usted mira en la Biblia, usted se da cuenta que el pueblo de Dios ha sido llamado a ser más que vencedor. ¿Le dice amén? Amén. Amén. A Dios sea la gloria, mi hermano, porque tenemos un privilegio hermoso. Tenemos, hermanos, la bienaventuranza de ser personas que viven de triunfo en triunfo. Aleluya. Somos el pueblo de Dios que no será derrotado jamás. Amén. Ningún ejército en esta tierra, ni los romanos ni los griegos, ni Hitler con todos sus secuaces, ni Mary Engel pudo decirle a sus seguidores que ellos iban a ser más que vencedores. ¿Te ha leído eso en algún libro, hermano? ¿Usted ha leído en alguna parte del libro de Marx o de Lenin o de Hitler, cuando escribió su famoso libro, si sus seguidores iban a ser más que vencedores? Imposible, hermano. Ellos pasaron a la historia. Ellos fueron aplastados, ellos fueron destronados, ellos fueron destruidos, porque solamente la iglesia de Cristo es más que vencedora. Aleluya. Usted que está aquí presente, y yo, mi hermano y mi hermana, nuestros hijos, si siguen los caminos del Señor, van a ser más que vencedores. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a ver allí una vez más en el libro de Números capítulo 10. Dice la palabra que cuando Moisés salió, cuando partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, dice allí el versículo 33, que el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso.
y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, dígalo conmigo, hermano, repítalo conmigo: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el versículo 36 que cuando ella se detenía decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esta no es una oración cualquiera, hermano. Esta no es una oración pasiva, no es una oración sin vida, no es una oración que no tiene sustancia, es una oración de fe. La oración que hace Moisés, no sé si usted la había leído en alguna otra ocasión, es una oración poderosa que se eleva al cielo, porque Moisés sabe que si Dios no está presente, él no va a triunfar, él no va a vencer, y su pueblo va a ser derrotado si Dios no estará con ellos. ¿Usted dice amén? Amén, gloria a Dios. Moisés sabe que si él no clama a Dios para que Dios se levante y para que Dios luche por su pueblo, ellos no iban a alcanzar la tierra prometida. Amén. Por eso es que hace una oración poderosa, hace una oración fervorosa, hace una oración que sale de lo más profundo de su corazón, y Moisés clama a Dios porque él necesita de Dios. Y tú y yo necesitamos ¿de qué? De Dios. De Dios. Aleluya. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que clamar, por eso es que debemos de buscar su rostro. Me gustó, me agrada que los hermanos busquen de rodillas el rostro del Señor. Es bueno acercarse a Dios, porque Dios se va a manifestar a aquellos que dependen totalmente de Él. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Amén. Esta oración, mi hermano, tuvo tanto eco, tanto efecto, y fue una oración tan poderosa que más adelante en los próximos años, dice la Biblia, que David también la hizo y los judíos la hicieron, como por ejemplo lo vemos en el Salmo 68. Dice el Salmo 68 y versículo 1: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. ¿Se dan cuenta? No. Muchos años después, David repite esta oración. Pero no solamente eso, pasaron los siglos, pasaron las épocas, pasaron los tiempos, y se dice que hoy en día, mi hermano y mi hermana, los judíos repiten esta oración en sus sinagogas, en sus cultos, porque ellos saben que es necesario que Dios esté presente. Amén. Aleluya. Porque ellos saben que si Dios no está presente, la vida no tiene sentido. Gloria porque a Dios. ellos saben que si Dios no camina con nosotros, no podremos ser Aleluya. más que vencedores. A Dios sea la gloria. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra, volviendo al libro de Números capítulo 10, donde estamos, que cuando el arca se movía, el arca, la Biblia revela que el arca era un cofre de oro de 1,5 metros aproximadamente, de madera de acacia. Este cofre estaba cubierto de oro por dentro y por fuera. Entonces, cuando el arca se mueve, en otras palabras, es Dios mismo quien se está moviendo. Gloria a Dios. Porque el arca representaba para los judíos, el arca era el trono de Dios. Amén. En medio de su pueblo. Gloria a Dios. Para los judíos, el arca representaba el lugar desde donde Dios gobernaba a su pueblo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces el arca era el lugar desde donde Dios le revelaba a Moisés su voluntad. Dios le hablaba, dice, desde los querubines allí, desde el arca se manifestaba Moisés, y Moisés entonces obedecía, y Dios mandaba, y Moisés le decía al pueblo lo que tenía que hacer, y Dios gobernaba a su ejército desde su trono, que era el arca. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. El arca no solamente era el trono de Dios, sino que también era el lugar
desde donde Dios se reconciliaba con su pueblo. Era el lugar donde el sacerdote ponía sangre. Allí una vez al año entraba el sacerdote al lugar santísimo y entonces llevaba la sangre del cordero y la ponía sobre el propiciatorio. Eso pasaba una vez al año. Dios miraba la sangre desde allí, desde entre los querubines, y Dios perdonaba a su pueblo y Dios tenía misericordia de su pueblo. Así que era el lugar que representaba el trono de Dios. Pero no solo eso, era el lugar donde había reconciliación entre Dios y su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra que cuando el arca se movía, había una oración de parte de Moisés. Vamos a buscar en el libro de Hechos capítulo 9, a ver qué contenía el arca. No solamente era de oro, no solamente era de madera de acacia, sino que también el arca tenía algo más. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 9, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre el arca estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Dice la Biblia que dentro del arca estaba una urna de oro, una vasija de oro, y dentro de ella estaba el maná. El maná que descendió del cielo. ¿Recuerdan cuando Moisés lo recogió? Dios le dijo a Moisés que recogieran una porción de maná. Y esa porción iba a ser como recordatorio de que Dios había hecho venir pan del cielo. Allí estaba ese maná, allí estaba ese pan dentro de la urna de oro. Dice la Biblia que estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Dice que estaban también las tablas del pacto y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Ahora, mi hermano, cuando estas cosas, cuando el arca con estas cosas dentro se movía, los enemigos de Dios solamente tenían que temblar. ¿Sabías eso? Los enemigos de Dios no tenían ya fuerza suficiente cuando el arca de Dios se movía, cuando Moisés elevaba esa poderosa oración. Los enemigos de Dios desmayaban delante de él, hermano. Vamos a buscar en el libro de Josué capítulo 2, y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios allí. Dice la palabra en Josué capítulo 2 y versículo 10 al 11. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ¿qué ha pasado? Después de leerlo allí, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Ha desmayado, dice aquí la palabra. Nuestro corazón ha desmayado, no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Pero por qué? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El arca se mueve. El arca de Dios está en movimiento y los enemigos de Dios no pueden hacer otra cosa que temblar, que desmayar, que quedarse sin aliento, porque Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo acá en la tierra. ¿Usted dice amén? Amén. Gloria a Dios. Otro ejemplo del poder del arca lo tenemos en el primer libro de Samuel. Vamos a buscar en el primer libro de Samuel el poder del Dios que habitaba allí, desde donde Dios hablaba. Dice el primer libro de Samuel capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios. Y en primer libro de Samuel 5:1. Y tomaron los filisteos el arca de Dios
y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón.